Hello and welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 3 of this pre-intermediate level. In today's class, we'll talk about the difference between have just and just. Yes, what means that we're going to combine a little bit the present perfect tense with the simple past. Vamos a combinar un poco esos dos tiempos. Aprovecho también para enviar un saludo muy especial a Yadira González, quien ha estado muy pendiente de los videos, como lo han estado más de uno de ustedes. Agradezco igualmente a todos el apoyo que me dan cada día, compartiendo, invitando mucha más gente al canal, porque esto hace que vayamos creciendo y somos muchos más cada día. Pacho, no hable tanto y comencemos. Listo, vamos a empezar. Vamos a identificar entonces primero que todo que have just y just en este caso van a significar acabar de. ¿Listo? ¿Cómo así que acabar de? Es cuando apenas o recientemente sucedió una acción. Estamos hablando de un pasado reciente, no puede ser muy lejano. Entonces lo trabajamos con minutos, algunas horas, algunos instantes después de que pasó una acción. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Podríamos trabajarlo en dos estructuras. Por ejemplo, if you're going to use have just, this is the structure that you have to follow. Yes, with the present perfect. But if you're going to use just in the simple past, this is the structure that you have to follow. Esas son las estructuras que tenemos que seguir para cada uno. Pacho, ¿y esa es la diferencia? No, o sea, no es solamente la diferencia. También la diferencia va mucho en la tendencia donde más se habla con el uno y con el otro. For example, in British English, they tend to use a little bit more the present perfect. Yes, lo van a utilizar mucho más con esto los de inglés británico. Now, in simple past, they tend to use a little bit more in American English, en inglés americano. Sin embargo, ustedes saben que lo pueden combinar, ¿sí? Mejor dicho, no es que si usted se aprendió esta forma, entonces si se va para Reino Unido, utiliza esta, y si se va para Estados Unidos, utiliza eso. No. Eso no es así. Simplemente son tendencias que se tienen en cada uno de los países, pero también hay gente que vive en Londres, en el Reino Unido, que utiliza de pronto el simple past. Mejor dicho, trabájelo como usted quiera. La idea es que lo comprenda, porque cuando usted habla puede decidir si hacerlo por acá o por allá, pero cuando usted escucha o lee, usted ya no puede decidir eso. No, es que yo quiero que me hablen en simple past porque esa es la que me gusta el americano, o lo mismo con el inglés. No. Nosotros nos tenemos que adaptar a cualquiera de ellas. Okay guys, now we're going to follow the structure that we have here in the present perfect by taking into account that example. Ese ejemplo lo vamos a hacer con esta estructura. Mire qué dice, trate de hacerlo primero. Try to do it first. Muy fácil, ¿qué dice? Tom me acaba de prestar su carro. Pues mire que eso es una oración que está de forma afirmativa, and that's why we're going to follow the structure, ¿sí? Por eso es que vamos a seguir esta estructura, ¿ok? Entonces estamos hablando de quién, de Tom. So Tom is the subject. So Tom is going to make the action, va a hacer esa acción. Right now here we have to choose whether to use has or have. Tenemos que utilizar uno de los dos auxiliares y también por eso en el video pasado habíamos hablado de eso en the previous class. So has and have. In this case is the auxiliary has. Right after has I have to use just. ¿Sí? Tenemos que utilizar ese just aquí. Ahora viene el verbo en pasado participio. Yes, the verb in past participle. In this case, como estamos hablando de me acaba de prestar su carro, es el verbo prestar el que vamos a utilizar. Yes, which of those verbs are you going to use? Lend o borrow? ¿Cuál sería? Porque ambos son prestar. Ahí tenemos una muy buena diferencia. Cuando hablamos de lend es cuando tú prestas, pero cuando hablamos de borrow es cuando tú pides prestado. Estos verbos también los tenemos en la lista de verbos, pero no podemos utilizar este verbo lend acá porque ¿sabes qué? This is the simple form, la forma simple, y no podemos utilizar esa forma simple. ¿Por qué no, Pacho? Porque tenemos que utilizar el verbo en pasado participio. Entonces vamos a mirar un poco cómo se transforma ese verbo lend. Look at this. In its simple form is lend, en la forma simple. In the simple past is lent. And in the past participle is the same. Lent es el mismo. Entonces en pasado simple y en pasado participio es el mismo. Entonces muy bueno que los aprendamos todos estos verbos así. Lend, lent, lent. Ahí está. Lend, lent, lent. Esa sería como la mejor forma para que el cerebro vaya trabajando como esa entonación o ese ritmo que se lleva. Ok, let's continue here. Verb in past participle form is lent. Lo vamos a colocar sin ningún problema. Now the complement. El complemento es, ¿sí? Lend me his
car, ese es el complemento. Muy fácil, muchachos. ¿Qué dice ahí? Tom me acaba de prestar su carro. Pacho, y eso no hay otra forma de entenderlo, es que eso está muy raro, muchachos. Ustedes, no, mejor dicho, compréndala así, porque esto se va a complicar mucho más si usted se va literal. Por ejemplo, si usted dice, Tom ha justo prestado a mí su carro. Eso no tiene sentido. Entendamos entonces que en esta parte, en has just lent me, significa que Tom o que este sujeto me ha acabado de prestar su carro. Acaba de prestarme su carro. Mire que tenemos entonces esa alternativa. Bien, ahora vamos a hacer esta misma oración, but in a negative form. Now, for the negative sentence, I'm going to follow almost the same structure, but we're going to add the word not just right here after the two auxiliaries. ¿Sí? Justo después de los auxiliares agregamos ese not. ¿Cómo así, Pacho? Look at this. Tom is the same structure. Tom has, yes, let me write it the auxiliary here. Tom has, and after has, I have to put the negative form. Entonces, vamos a colocar aquí, Tom has not. Remember that this is one option, but the other option could be hasn't, yes, into the short form. Sí, both are correct. Cualquiera está bien. Luego, ¿qué viene obligatoriamente? Then comes just, ¿sí? Entonces viene ese just a ser parte de la oración. And then the complement that we have, that is this one. Yes, lent me, yes, lent me his car. Entonces, así es como lo estamos trabajando. Entonces, ¿qué dice? Tom no me acaba de prestar su carro, es negativa. Tom no me lo acaba de prestar. Muchachos, hay otra cosa. Con la parte de has not o hasn't, no solamente trabajamos acabar de, sino que también hay otra forma que se trabaja, que es no solo me acaba de. ¿Sí? Tomen nota de eso, no solo me acaba de. ¿Cómo así que no solo me acaba de? Entonces, Tom no solo me acaba de prestar su carro. Sí, puede ser una opción, pero se trabaja mucho es cuando agregamos una conjunción como esta que tenemos acá, this conjunction, but also, para adicionar otra cosa más. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra oración con este but also? Vamos a analizar. Entonces, Tom no solo me acaba de prestar su carro, sino que también su casa. Entonces vamos a colocar su casa, his house. Mira entonces que con este verbo aprovecho para hablar de dos cosas que se van a prestar. Este es el mismo verbo que se está trabajando para estas dos. ¿Sí? Ahora, si usted va a trabajar en esta oración, por ejemplo, este verbo y acá, después de but also, viene otra actividad, otro verbo, tienes que colocarlo en pasado participio. En este caso no fue necesario. ¿Listo? Entonces, ¿qué quedaría? Tom has not or hasn't just lent me his car, but also his house. ¿Sí? No solo me acaba de prestar su carro, sino también su casa. Mire qué chévere entonces cómo lo podríamos trabajar. Now let's do the interrogative form. For the interrogative form, we have to move the auxiliaries to the beginning. It's very easy. Simplemente los auxiliares son los que abren. Si hay un WH question antes de esos auxiliares o lo requiere, entonces tiene que ir primero. ¿Listo? En este caso no tengo WH question. Más adelante haremos unos con WH question en las lecciones siguientes. So in this case, has, the auxiliary has, opens that question. ¿Sí? Abre esa pregunta. Como cambio de posiciones, I change the position here, so the subject goes right after the auxiliary. So, Tom comes to this place. Tom viene a este lugar. Has Tom, and then just is what we have to follow. Yes, lo que tenemos que continuar acá. ¿Qué es esto? Has Tom just, and then what? Then the verb in a past participle form that is lent. Yes. ¿Qué decimos entonces? Has Tom just lent me his car? ¿Qué estamos preguntando? ¿Me acaba Tom de prestar su carro? ¿Sí? Prácticamente es como una autopregunta, así que tengamos mucho cuidado en las respuestas que vamos a dar. So, the two answers that we have are this one. Yes, this is a very good answer, but it's very short. As it is very short, it's less polite. Como es menos, como muy corta, es menos cortés. Entonces vamos a agregarle un poco más, que es lo que más que todo hacemos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yes, ¿sí? Y vamos a decir yes, he, y trabajamos ese mismo auxiliar. En este caso es has. Yes, he has. Yes, this is a very, very nice answer. The other option that we have is to put this no.
No is a good answer, but remember, this is less polite, si es menos cortés. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? No, he what? He hasn't, yes? Those are two very common ways to answer this. ¿Sí? Formas muy buenas o maneras buenas de responder. También podríamos agregar un poco más. Al agregar un poco más tenemos que ser un poco más de cuidado, un poco más cuidadosos con esto. Entonces, por ejemplo, yes, he has. He has what? He has just, ¿sí? Lent. ¿Y qué vamos a colocar acá? Analicemos. ¿Cuál pronombre objeto vamos a utilizar? Me o you. Aquí iría mucho mejor you, aunque podrían trabajar también este me. Depende de lo que usted quiera decir. Y luego nuestro complemento. ¿Por qué entonces tenemos que decidir entre estos dos? Por lo siguiente. Entonces, si dice acá, sí, él acaba de prestarte o acaba de prestarme su carro. ¿En qué va eso? Si yo mismo me voy a contestar, entonces utilizo este. Y si le voy a dar la respuesta a otra persona que me hizo esta pregunta, entonces utilizo you. Ambas serían correctas. Lo mismo entonces pasaría con esta. No, he hasn't just lent you his car. O no, he hasn't just lent me his car. Ahí está entonces esa forma, ¿ok? Now we're going to use the structure of the simple past. We're going to do the same sentences that we have here, but using the simple past. Vamos a utilizar el pasado simple para hacer las mismas, para que vean que se trabaja completamente igual y tiene el mismo significado. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la estructura. The subject. The subject in here is Tom, okay? So I write Tom here is in its first place because it's the subject that makes the action, okay? Then we follow with just. Seguimos con ese just, que sería la obligación de seguir en esa estructura. Now here we have the verb in a simple past, verbo en pasado simple. Aquí ya no es pasado participio, mire que hay una diferencia en la estructura. Pero aquí prácticamente el pasado simple, como lo vimos, es el mismo. Entonces tenemos que trabajarlo. Recuerden, lend, lent, lent. ¿Sí ven? Entonces que en pasado simple, en pasado participio es igual. Es por eso entonces que lo coloco. No es que esté en participio. Pareciera, ¿cierto? Por la escritura idéntica que tiene. ¿Y qué viene como el complemento? Tom just lent me, yes, his car. Bien, entonces ahí tenemos alternativa. ¿Qué dice ahí? Tom me acaba de prestar su carro. Así también lo vamos a entender. Muchachos, este just también tiene otro uso, incluso les voy a recomendar que vean en el canal la diferencia entre just, only and alone, ¿sí? Esas son tres palabritas que a veces nos pueden confundir. El otro uso que se le podría dar a este contexto que tenemos acá es como para enfatizar simplemente en el hecho de prestarme su carro. ¿Cómo así, Pacho? Por ejemplo, aquí podríamos utilizar la definición de solo o solamente para enfatizar eso. Por ejemplo, Tom solo o tan solo o solamente me prestó su carro. Mire que estamos enfatizando solo en ese simple hecho. Entonces tenemos las dos opciones. Me acaba de prestar su carro o solo me prestó su carro. Y entonces, ¿cómo hace uno para identificar? El contexto es clave en eso, ¿ok? Now let's do the negative sentence. Vamos a hacer la oración negativa. For the negative sentence, we have to use the only auxiliary that we have in the simple past. El único auxiliar que tenemos, que es did, este que tenemos acá. Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar después de ese sujeto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a trabajar? Look at this. The subject, Tom. Okay, this is the subject. Then comes the auxiliary. Yes, didn't, because it's negative. Didn't, or remember that the other option that we have is did not. Yes, both could be correct. Sí, podrían ser correctas. Tom didn't or Tom did not. Y then we follow just, yes, just, and the verb in a simple past. Mucha atención. Aquí ya no podríamos trabajar este lent, sino que tendríamos que trabajar el verbo en su forma base. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con auxiliares. Y recuerden que cuando está el auxiliar presente, esto tiene que ir en su forma base. Entonces, no, mucho cuidado con este lent. Por eso, entonces, nos fijamos muy bien en la lista. Entonces, utilizamos es lent, ¿sí? En simple form, la forma simple. Tom didn't just lend me, yes, his car. Mira entonces cómo lo podríamos hacer de fácil. Entonces ahí, Tom no me acaba de prestar su carro. O Tom no solamente me prestó su carro, but also, sí, vamos a aplicar la misma, but also his house, sino que también me prestó su casa o sino que también su casa.
Mira entonces qué fácil esa negativa utilizando esa conjunción que usamos ahorita. Now let's continue with the interrogative form. For the interrogative form, remember that the auxiliary comes to the beginning of the sentence and that's it. ¿Sí? Eso es una de las cosas que vamos a hacer y empezamos con ese did. ¿Listo? Como cambian esta posición, simplemente entonces colocamos aquí Tom. Yes. Did Tom y luego continuamos con ese just tal cual lo venimos trabajando. Did Tom just? Yes, the verb in its simple form is lend. Yes, lend me his car. Remember, this is a question, guys, so you raise your intonation, levantamos la entonación. Did Tom just lend me his car? Sí, me acaba Tom de prestar su carro. O recuerden, me acaba Tom solo de prestar su carro. Sí, mire que lo podríamos interpretar de varias formas. And to answer this, I can say, yes, he did. Yes, he did. Or the other option could be, no, yes, he didn't. Yes, both could be correct. Cualquiera estaría muy correcta. Ahora, si queremos agregarle el poquito de más, podríamos jugar con ambas oraciones, con ese just, y vamos a colocar aquí lend y cualquiera de las alternativas que trabajamos ahorita, me o you, y vamos a colocar his car como complemento. ¿Cómo así, Pacho? Yes, he did. This could be a very good answer, but it's very short and less polite. ¿Sí? No is also the same. También lo mismo. We have to add, or we can add some more. Yes, he did. This could be okay. Or no, he didn't. But if you want to add something extra, something additional, something more, you can just add like this. Yes, he did just lend me or lend you his car. Depende de cómo usted quiera responder, si es autorrespuesta o quiere responderle a esa otra persona. Oh no, he didn't just lend me or lend you his car. Bien. Ahí tenemos entonces estas estructuras. Espero que tomen nota. La pantalla es toda suya para que les quede sus apuntes, ¿ok? And we're going to practice with some more sentences, ¿ok? I'll be back in a few seconds. Okay guys, now we're going to practice with these exercises, so I want you to please try to do them first and then we check them together, okay? Let's do number one. Me acabo de quedar sin dinero. Pacho, ¿cómo es quedarse sin dinero? Sí, para decir eso, vamos a utilizar este phrasal verb, run out of. Run out of. Sí, así es quedarse sin. Eso significa eso. Es muy común. Tome nota, por favor. Y vamos a hacer esta oración en presente perfecto. Así que vamos a utilizar esta estructura. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Look at that. The subject. Who is the subject here? The subject is I. Sí, soy yo. Yo soy el que me acabo de quedar sin dinero. Entonces, ¿qué viene? ¿Cuál vamos a utilizar? One of the two auxiliaries. In this case is have. Vamos a utilizar ese have, ¿sí? And remember that you can use this in the short form too. Lo podemos hacer en la forma corta, like this, I've. Yes, this is common. And then follow just. You can say, I have just or I've just. No problem. Yes, I've just. Y luego, ¿qué viene? Verb in past participle form. Verbo en pasado participio. Recuerden que de los phrasal verbs simplemente la primera parte es el verbo. Los otros pueden ser preposiciones o adverbios que acompañan ese verbo. En este caso el verbo es run. Y no lo necesitamos en el pasado participio. En este caso coincide, como lo tendríamos en la lista de verbos, que es run, ran, run. Ahí está entonces y vamos a colocar aquí ese run. ¿Okay? I've just ran y lo vamos a complementar porque es un verbo frasal, no lo vamos a entender como correr afuera de, no, nada de correr afuera de, simplemente es quedarse sin, ¿y sin qué? Dinero, we say money, ¿ok? Esa es nuestra estructura and I just put a tick mark if you got this right, ¿ok? Okay, let's do number two. Ellos se acabaron de ir. Mira, es una oración corta. And we're gonna do it in a simple past, taking into account this verb, go. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces? The subject. So, the subject is they. Ellos son los que inician la acción. Se acabaron de ir. Entonces, continuamos con just. They just. And then the verb in a simple past, en su pasado simple, que sería entonces ¿cuál? Tenemos la lista de verbos que sería go, went, gone. Yes? En este caso vamos a utilizar ¿cuál? Went. ¿Sí? Hasta ahí llega nuestra oración. Pacho, ¿el complemento qué? In this case we don't have complement. Yes? They just went. Simplemente decimos ellos se acabaron de ir o ellos solo fueron. Mire que tenemos esas dos alternativas para que realicemos esto. ¿Ok?
Now look at this number 3. This number 3 is already in English, so try to understand it. Vamos a tratar de entenderla. Entonces, ¿qué dice? Ellos no solamente acabaron de irse al centro de la ciudad, sino que también, ¿qué? Han acabado de comer en su restaurante favorito. ¿Listo? Entonces mire que sería una opción de entender eso. Ahora, ¿cuál es la tarea con la número 4? Que ustedes coloquen la número 3, pero utilizando la forma en el pasado simple. Try to do it, my friends, and you can do it in the comment section. Sí, lo pueden hacer en la sección de comentarios. Bien, muchachos, espero que les haya gustado mucho esto y que puedan practicar con los ejercicios que les voy a dejar. Lo pueden descargar haciendo clic acá. Remember, practice is really important, and that's what we have to do every day. To practice a lot, to improve our English skills. ¿Sí? Para mejorar esas habilidades en el inglés. Okay, bye bye, my friends. See you in next class. Don't forget to share and invite many people to this channel, to this big classroom. Listo. Nos vemos entonces en la próxima clase. Bye bye.